qué está pasando con las personas que sufren epilepsia y que necesitan medicamentos en Colombia. Si mi hijo no toma sus medicamentos, está a riesgo de muerte. A los pacientes no les están cumpliendo con la entrega de los medicamentos y aparte de eso, se dice que hay un desabastecimiento de ciertos medicamentos, no de todos, pero sí de una gran mayoría, que no están entrando al país, que están en riesgo, ¿cierto? Y a raíz de eso, pues los pacientes están convulsionando y obviamente están entrando en un estatus epiléptico, donde obviamente son hospitalizados y ya han dicho que hay unas causas de muerte, pues que hay unos casos de muerte. Y las tarifas que tienen estos medicamentos en una farmacia común y corriente son carísimos. Hay medicamentos de 300.000 pesos, 400.000 pesos. Para una persona que se toma 3 o 4 pastillas diarias, ¿quién sostiene un medicamento de esos? Más allá de hablar mucho y de hablar muy bonito, esperamos que de verdad se ejecuten todo pues para defender los derechos de la salud de nuestros pacientes, de nuestros hijos y de las personas que requieren los medicamentos. Es que si no nos dan soluciones efectivas, pues seguimos en lucha y seguimos haciendo los plantones. O sea, lamentablemente iba a sonar horrible lo que voy a decir, pero a riesgo de que a mi hijo le pase algo o por las buenas o por las malas. La epilepsia es un trastorno neurológico que se estima podrían sufrir más o menos 500.000 personas en Colombia, es decir, el 1% de la población. Es un trastorno que es tratable con medicamentos. Sin embargo, los pacientes de epilepsia y sus familias han estado manifestando en las últimas semanas un tema muy preocupante y es el desabastecimiento de medicamentos y los problemas para acceder a los medicamentos que en últimas son los que tratan y evitan las convulsiones de las personas. Este Saludable es para hablar sobre ese tema. Invitamos a 2 personas que están detrás de estar enviando ese mensaje a la población, a la sociedad civil sobre las consecuencias de la falta de medicamentos. Ellas son Carolina Ramírez, directora de la Fundación Renacer con Amor, y Carolina Cuervo, directora de la Fundación Meraki para la Discapacidad. Estuvieron también esta mañana, hablando con el ministro de Salud en su despacho y han estado moviendo mucho este tema con todas las consecuencias para los pacientes. Bienvenidas a este espacio de Saludable. Quisiera comenzar contigo, Carolina Ramírez, un poco para que nos cuentes qué ha pasado en las últimas semanas, qué está pasando con las personas que sufren epilepsia y que necesitan medicamentos en Colombia. Bueno, muchas gracias primero por el espacio, por poder participar de este espacio. Sí, mira, digamos que empecemos a aclarar, ¿cierto?, que la epilepsia es una enfermedad crónica y que su tratamiento farmacológico no se puede suspender. Entonces, ¿qué ha pasado? A los pacientes no les están cumpliendo con la entrega de los medicamentos y aparte de eso, se dice que hay un desabastecimiento de ciertos medicamentos, no de todos, pero sí de una gran mayoría, que no están entrando al país, que están en riesgo, ¿cierto? Y a raíz de eso, pues los pacientes están convulsionando y obviamente están entrando en un estatus epiléptico, donde obviamente son hospitalizados y ya han dicho que hay unas causas de muerte, pues que hay unos casos de muerte. Entonces es importante como aclarar que la epilepsia no es como otra condición que se pueda tomar cualquier medicamento y ya se pasó, no. Los pacientes con epilepsia deben realizarse deben tomar un medicamento diariamente, ininterrumpidamente, no se les puede cambiar el medicamento, la marca de la noche a la mañana. ¿Por qué? Porque ellos tienen que hacer adherencia al cuerpo. Y si esto pasa porque simplemente no están entregando un medicamento, lo que va a hacer es que la suspensión así abrupta del medicamento, lo que va a hacer es provocar unas crisis epilépticas, lo que hablamos, un efecto como rebote, y ahí van a haber unas consecuencias, que es lo que ha venido estando pasando todo este tiempo y que lo hemos estado informando los pacientes, los cuidadores, las asociaciones de pacientes, a informarles pues a los medios de qué está pasando con los medicamentos porque realmente los necesitamos. Bueno, esta explicación es muy útil para entender de entrada qué es lo que está pasando, pero también quiero que Carolina Cuervo, quien es madre también de una persona con epilepsia, nos cuente cómo es el día a día de una persona con epilepsia sin medicamentos. Una locura, una locura. Mira, en el caso mío soy madre de Daniel. Daniel es un niño de 17 años. Niño porque pues cognitivamente él también pues,
no tiene 17 años, y Dani tiene una epilepsia refractaria. Una epilepsia refractaria significa que es resistente a los medicamentos, que a pesar de tener un tratamiento farmacológico, aún así se resiste. Entonces, imagínate si es este tipo de epilepsias y de pacientes que toman sus medicamentos, siguen aún con sus crisis convulsivas de no tenerlo, pasa lo que dice Carolina. Estamos en riesgo de un estatus convulsivo, que son convulsiones muy largas o convulsiones muy seguidas en un periodo muy corto de tiempo, y lo que nos puede generar es la muerte. Entonces, como decía Carolina, no estamos hablando de un ibuprofeno que nos tomamos para el dolor de cabeza, que lo podemos suspender. Estamos hablando de tratamientos que son vitales para la salud y calidad de vida de los pacientes. Entonces, si una persona con una epilepsia no toma el medicamento, simplemente hay riesgo de convulsiones severas, y esto nos puede generar la muerte. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que pasó esta mañana, ¿cierto? Estamos hablando este martes 13 de agosto, los pacientes, ¿cierto? Algunos grupos de pacientes de epilepsia, también de enfermedades de alto costo, hicieron un plantón al frente del Ministerio de Salud. Yo voy a presentarles un poco estas imágenes donde están, digamos, todas estas personas reclamándole justamente al viceministro de Salud Pública, Jaime Urrego, por este tema de la escasez de medicamentos, de los problemas de acceso a medicamentos. Carolina Cuervo estuvo en la reunión posterior. Aquí se ve al viceministro, digamos, confirmando que se iba a abrir un espacio para atender a estos pacientes que estaban haciendo el plantón. Pero, ¿qué pasó en esta reunión, Carolina? ¿Qué les dijo el ministerio? Y un poco, si podemos explicar cuál es la causa y el estado de estos medicamentos. ¿Están desabastecidos? ¿Están en riesgo? ¿Están en monitoreo? ¿Qué les han dicho y qué dice el INVIMA y el ministerio? Bueno, aquí lo primero que hay que resaltar es que nosotros, antes de pensar en este plantón, hemos acudido a todas las vías legales que tenemos. Tutelas, incidentes de desacato, superintendencia. Al vernos desprotegidos por todo este tema legal, pues decidimos irnos por las vías de hecho, y por eso hoy decidimos hacer el plantón, porque definitivamente nuestras voces tenían que ser escuchadas y teníamos que generar un traumatismo para que realmente vieran lo gravoso de la situación. Estamos hablando de la salud de muchas personas con epilepsia. Referente al tema del estado de los medicamentos, hay unos que, según las bases de datos de ellos, del Ministerio de Salud, están desabastecidos. Hay uno que está desabastecido, otros que están en riesgo de desabastecimiento y otros pues que les están haciendo un monitoreo. Coincidimos, nosotros hicimos dentro de los grupos de trabajo que tenemos un Google Forms, donde logramos determinar cuáles son los medicamentos que necesitamos con mayor urgencia para las personas que convulsionan. Entre esos, de los más importantes está el Urbadam. El Urbadam es un medicamento de los más utilizados por estos pacientes. Desabastecido total, tenemos muchas cartas de desabastecimiento del medicamento, y hoy ellos nos dicen que Sanofi, que es el laboratorio que lo hace, nos dice que si hay de 10. El de 20 está desabastecido, pero que el de 10 sí hay. Información que no teníamos porque les manifestamos. Nosotros tenemos evidencia, un documento donde nos dice que está desabastecido. Entonces, la información está trucada. La información no está completa. Medicamentos que para nosotros, según nuestras estadísticas y nuestro estudio, no se les están entregando a los pacientes, ellos los tienen como de abastecimiento total, perdón. Entonces, sí hay una desinformación hacia las EPS, hacia los médicos, y toda la carga emocional y de otra índole se la endilgan al paciente y a sus cuidadores, a quienes nos ponen la responsabilidad de mirar qué hacemos para que nuestros pacientes estén bien. Entonces, de los compromisos que quedaron en la reunión, fue primero pues pasarles toda la información que tenemos en el Google Forms para que ellos revisen uno a uno los casos, que ojo, y esto es algo muy importante que nosotros queremos resaltar. Nosotros hoy no fuimos a hablar solo por los que estaban en las bases de Excel que les vamos a pasar, sino por todos los pacientes en Colombia a nivel nacional que están en riesgo de muerte por no tomar el medicamento. Sin embargo, pues para mitigar un poco la situación, aceptamos que nos revisaran el caso a caso y el uno a uno, nos pareció bien. Entonces nosotros quedamos en compromiso de enviarles estas bases de datos, y ellos a su vez pues se comprometen a revisar uno a uno los casos. Nos hablaron del tema de la exportación del Urbadam de 20, porque también se necesita.
Para eso se tiene que hacer un trámite ante Anvisa, que es el símil del INVIMA en Colombia. Ellos dijeron que nos iban a agilizar el tema, ya que estamos pues en una situación muy grave de salud. También se iban a comprometer a realizar unos oficios a las EPS para que ellos se obliguen a que nos entreguen los medicamentos, porque las EPS muy olímpicamente nos quieren entregar medicamentos que son genéricos, perdón, cuando nuestros pacientes toman comerciales, y tampoco se puede hacer ese cambio por las moléculas y el excipiente que tienen los medicamentos. Se habló de la oferta regional de las EPS y revisamos pues uno a uno los medicamentos que se comprometieron a pasarnos en un acta de compromiso de todos estos temas, y quedamos de reunirnos el otro miércoles para revisar la ejecución de todos estos compromisos. Bueno, quiero preguntarle ahora a Carolina Ramírez sobre justamente esa información que ustedes han recopilado en las últimas semanas, un poco qué puede contarnos que hayan, digamos, informado las personas que están necesitando estos medicamentos, cómo están haciendo, qué solución les han dado, qué les dicen las EPS, la superintendencia. Sí, mira, digamos que hubo algunas preguntas claves que nosotros hicimos, y es si, por ejemplo, las personas han hecho, qué vías legales han tomado, si, por ejemplo, los juzgados que han puesto las tutelas les contestan. Entonces, digamos que el 80% de las personas que han tomado esas medidas legales, los juzgados no les contestan a favor, o sea, no les dicen simplemente no hay, o los desvían, o miren a ver ustedes qué hacen. El 36% se quejan a la Supersalud, el 20% hacen derechos de petición, el 17% colocan la tutela, el 12% hacen desacato a la tutela, y el resto hacen otras cosas que pues no están ahí. Entonces, de todas formas, es muy grave, Carolina lo explicaba, porque son epilepsias, las personas que recurren a estos ya requerimientos es porque están agotadas, o sea, porque la epilepsia de ellos es muy difícil, es de muy difícil manejo. Entonces, digamos que de ahí hemos sacado esa parte. Estamos sacando que realmente el riesgo o todo ese desabastecimiento viene hace más de año y medio. Ellos están diciendo que solamente 4 o 5 meses, pero es falso. Ahí hay una nota del Ministerio de Salud del 2023 donde ellos reconocen que hay un desabastecimiento de los medicamentos y que eso lleva más de un año. Entonces, eso también es algo que donde cuentan las personas desde cuándo, o sea, con fechas, desde cuándo viene el desabastecimiento, que es importante aclarar que no son los 4 o 5 meses que están diciendo. Están hablando también de los medicamentos más, en este momento más urgentes, que lo decía Carolina, que es el clobazam, el Urbadan, que son de mucho control, porque hay medicamentos que son de un control más específico, que necesitan la fórmula que da el gobierno, y que obviamente los costos de los medicamentos, que eso era otra cosa a la que me quería referir, y es que el problema no es que si no te lo da la EPS yo voy y lo compro, es que es muy difícil porque la mayoría de los pacientes son personas no de muy altos recursos, de hecho son de muy bajos recursos, y las tarifas que tienen estos medicamentos en una farmacia común y corriente son carísimos. Hay medicamentos de 300.000 pesos, 400.000 pesos. Para una persona que se toma 3 o 4 pastillas diarias, ¿quién sostiene un medicamento de esos? Y cuando no solamente toman uno, sino que toman 2 o 3 anticrisis o antiepilépticos, ¿cierto? Entonces, ¿quién sostiene un medicamento de esto, ¿cierto? Hay síndromes que se llaman el síndrome de Dravet, de Lennox-Gastaut, que son unos síndromes epilépticos muy complejos que a veces toman hasta 4 o 5 antiepilépticos. Entonces, esa es la preocupación, porque de alguna manera ninguna familia va a poder sostener como el ritmo para poder sostener el estado de vida a esa persona. Bueno, vemos que son múltiples las causas, ¿cierto? Seguramente, como hemos hablado aquí en este espacio, el tema del desabastecimiento de medicamentos, la escasez de medicamentos y los problemas de acceso, como que son muchas causas y al final se conjugan, y los que siempre terminan sufriendo son los pacientes. Pero dentro de lo hablado con el ministerio, con el INVIMA, ¿ustedes ven una solución, digamos, de largo plazo para que en unos meses esto no vuelva a pasar? Es decir, que no sea como una solución temporal, sino que definitivamente el tema, las personas con epilepsia tengan garantizados sus medicamentos, por lo menos en el mediano o largo plazo. Este plantón nosotros ya lo habíamos vivido, no en la medida que fue hoy,
un poco más pequeño. Y lo que hizo Ministerio en esta ocasión fue ponernos un funcionario del Ministerio a nuestro cargo. Entonces hicimos lo mismo, le pasamos la base de datos, eso llamó a las EPS, nos ayudaron y lo que hicieron fue poner un pañito de agua tibia, así, frente a todo el hueco tan grande que tenemos. Y eso yo se los dije allá. La verdad, así fue. Yo tenía también contacto con un funcionario de alto rango, ahorita se me va el nombre de ministerio. Dejamos el plantón ahí, el señor dejó de contestarme, le pedí un montón de veces reuniones, tengo evidencia en mi WhatsApp, ignorada total. Entonces, no es que no tengamos expectativas altas, pero estamos esperando la ejecución efectiva de las propuestas que se hicieron hoy en la mesa. Más allá de hablar mucho y de hablar muy bonito, esperamos que de verdad se ejecuten todo pues para defender los derechos de la salud de nuestros pacientes, de nuestros hijos y de las personas que requieren los medicamentos. Entonces, expectativas altas o bajas no tenemos, estamos es como esperando a ver qué va a pasar de aquí para adelante. Ya por lo menos logramos que nuestras voces fueran escuchadas, ahora vamos a ver qué pasa. Carolina Cuervo es mamá, ¿cierto? De un joven Sí. con epilepsia. Cuéntenos un poco cuál es el día a día de su hijo, digamos, con presencia de medicamentos y sin medicamentos. Un poco redundar en esta pregunta, Carolina, y agradeciéndole también que nos cueste este testimonio, porque siento es la mejor manera para que la Sí. gente entienda la dimensión de lo que pasa, ¿no? ¿Qué nos puede contar sobre eso? Está bien, sí, no, obvio, es importante que la gente sepa. Pues lo primero es recalcar y resaltar que, como les dije, mi hijo tiene epilepsia refractaria. La epilepsia refractaria es una epilepsia resistente a los medicamentos, es de las epilepsias más duras que hay, que a pesar de tener tratamiento farmacológico es resistente. Entonces, aparte con Daniel, en este momento les dije, tiene 17 años, estamos en adolescencia. ¿Y qué viene con la adolescencia? Descontrol hormonal. Entonces, si para un adolescente neurotípico es complicada la adolescencia, para un adolescente con epilepsia y discapacidad, pues es más difícil aún. Entonces, se acrecienta el tema de las crisis convulsivas. Nosotros tenemos algo a la mano muy bueno que nos ha servido mucho y es el cannabis medicinal. Ese para mí es el medicamento principal de Daniel, porque lamentablemente el tema del desabastecimiento de los medicamentos ha sido una locura. Entonces, como es nuestra rutina, Dani se levanta a 6 de la mañana, lo primero que hago es darle las goticas de CBD, ese es el primer medicamento, después le doy la Vimpat y después le doy el Keppra. Desayuna, se va al colegio, en el colegio le dan a mediodía otras dosis de cannabis medicinal, llega a la casa y por la noche tenemos que darle el Urbadán, 7 de la noche, 8 toma Vimpat, 8:30 Keppra y 9 cannabis medicinal. Y aún así, Daniel a veces convulsiona. Dani me ha convulsionado en la calle. He tenido yo que dejarlo en el piso mientras convulsiona de la manera más inhumana. Y convulsiona con su tratamiento que el médico, el neurólogo de cabecera de nosotros nos recetó. Y obviamente es un trabajo de años, lo que decía Carolina Ramírez. Esto los pacientes llevan tomando un montón de años el tratamiento. Si Dani no tomara los medicamentos, yo no sé qué pasaría. En un punto de este tema de desabastecimientos, lo pensé y me asusté mucho, porque es llevar a Dani a la clínica, que esté en estatus convulsivo, no sé, que lo tengan que intubar, que poner en coma, o sea, es un tema muy, muy delicado, o sea, de verdad que este tema es complicado para los pacientes. Entonces, si mi hijo no toma sus medicamentos, está a riesgo de muerte. Bueno, y eso, pues obviamente para una cuidadora, para una familia, para su círculo cercano es motivo de hacer y de mover cielo y tierra. Por supuesto, es entendible Claro. esa lucha y esa angustia, Carolina Cuervo, Carolina Ramírez. De verdad, muchas gracias por contar este testimonio. Aquí, poniéndome a revisar, hemos ya hablado del desabastecimiento de varios medicamentos. Hablamos sobre el desabastecimiento de anestésicos, hablamos Sí. también de desabastecimiento de medicamentos para la salud mental. Seguramente, como decíamos, es un tema multifactorial que se presenta por varias causas. Esperemos que de verdad el gobierno y el INVIMA puedan ponerse a trabajar en serio para solucionar este tema. Entendemos también que la lista de medicamentos en observación, en desabastecimiento y en riesgo ha estado un poco reduciéndose, un poco también por la presión de las personas y de los pacientes contando sus historias en medios de comunicación.
Entonces, muchas gracias a las dos Carolinas, muchas gracias por esto. Ojalá de verdad se puedan tener soluciones reales y de largo plazo para todas las familias con epilepsia y bueno, con todas las enfermedades también de alto costo que están pasando por lo mismo. Muchas gracias por el espacio y yo quisiera recordar que esto se puede formar o hace parte también de de la salud pública, se puede generar un problema de salud público y por eso la invitación pues a todos los organismos, ¿cierto? De salud, ministerio, INVIMA, a que de verdad nos den una solución, ¿cierto? Pronta para los pacientes y para obviamente sus familias. Exacto, Caro. Algo que yo les dejé claro hoy cuando salimos de la reunión a contarle pues los avances y lo que hicimos en la reunión, es que si no nos dan soluciones efectivas, pues seguimos en lucha y seguimos haciendo los plantones. O sea, lamentablemente iba a sonar horrible lo que voy a decir, pero a riesgo de que mi hijo le pase algo, o por las buenas o por las malas. No hay de otra. O sea, primero la salud de los pacientes. Entonces nosotros, como colectivos, seguimos en pie de lucha. Lo de hoy fue un abrebocas, pero si no nos responden, nosotros seguimos luchando por la salud de los pacientes. Pues bueno, Carolina Cuervo, Carolina Ramírez, directoras de dos fundaciones que trabajan con temas de pacientes de epilepsia. Muchas gracias de nuevo por este espacio y también a todas las personas que vieron este episodio de Saludable. La invitación es que se puedan suscribir a este canal. Aquí hablamos de salud pública, de este tema tan importante como es el tema de medicamentos. También hablamos de medicina, también hablamos del sistema de salud. Entonces, por favor, suscríbanse, denle like a este video, dejen un comentario de pronto de temas que quieren que hablemos en este espacio y también estén pendientes de un próximo episodio. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao. Chao, gracias.